Comencemos con la dura realidad que nadie en la industria de la jardinería quiere que sepas. Si entras en cualquier centro de jardinería o abres un libro moderno sobre este tema, verás el mismo consejo repetido como si fuera un dogma. Planta en hileras. Espacia tus tomates a 1,5 metros de distancia en líneas rectas. Mantén tus zanahorias en su propia cama. Separa todo por tipo, por familia, por variedad. Así es como lo hacen los profesionales, aseguran. Esto es eficiente. Esto es científico. Y en realidad está completamente equivocado. No porque no funcione, sino porque está diseñado para la agricultura industrial, no para jardines en casa. Está concebido para facilitar la cosecha con máquinas. Está hecho para que la aplicación de productos químicos sea uniforme. Está pensado para el beneficio económico, no para tu éxito personal. Tus abuelos no tenían hileras, tenían camas densas, caóticas y hermosas, donde crecían 6 vegetales diferentes entrelazados en patrones que aparentaban ser al azar, pero que en realidad fueron calculados por generaciones de observación. Y aquí está lo que la industria no quiere que comprendas. Esas tradicionales camas desordenadas producían más alimentos por pie cuadrado que cualquier sistema de monocultivo moderno podría lograr. ¿Por qué? Porque las plantas no son organismos solitarios. Evolucionaron en comunidades. En la naturaleza nunca verás un campo lleno solo de maíz. Verás docenas de especies creciendo juntas, cada una ocupando un nicho, cada una apoyando al sistema. Cuando aísla las plantas en hileras, estás luchando contra la naturaleza. Cuando las plantas correctamente juntas, la naturaleza lucha a tu favor. Pero aquí está el truco. No puedes simplemente mezclar plantas al azar y esperar lo mejor. La plantación asociada es una ciencia, aunque nuestros antepasados la practicaban como un arte. Algunas combinaciones son sinérgicas, generando rendimientos muy superiores a lo que cualquiera de las plantas podría producir por sí sola. Otras combinaciones son antagónicas, donde las plantas se envenenan activamente entre sí a través de exudados radiculares, o compiten de tal manera que ambas fracasan. La diferencia entre un jardín próspero y uno moribundo a menudo radica en saber cuál es cuál. Comencemos con la asociación más famosa, aquella que alimentó a civilizaciones enteras durante miles de años: las 3 hermanas. Maíz, frijoles y calabazas. Esto no es un mito, es ingeniería en su máxima expresión, diseñada por pueblos indígenas que comprendían la biología de las plantas mejor que cualquier agrónomo moderno. Así es como funciona. Primero, plantas maíz en pequeñas colinas o montículos a aproximadamente 45 centímetros de distancia, en un patrón de cuadrícula irregular. Cuando el maíz mide 15 centímetros, plantas frijoles alrededor de cada tallo, 4 frijoles por planta de maíz. Cuando los frijoles brotan, plantas calabazas entre los montículos de maíz, una planta de calabaza por cada 4 tallos de maíz. El maíz crece alto, proporcionando un enrejado vivo para que los frijoles trepen. Los frijoles, al ser leguminosas, tienen nódulos en las raíces llenos de bacterias que fijan el nitrógeno atmosférico. Toman nitrógeno del aire y lo convierten en amoníaco, que se filtra en el suelo y alimenta al maíz. El maíz es un gran consumidor de nitrógeno, agotando constantemente el suelo. Los frijoles reponen lo que el maíz consume. Mientras tanto, la calabaza extiende sus enormes hojas sobre el suelo, creando un mantillo vivo que suprime las malas hierbas, retiene la humedad y mantiene fresco el suelo. Los pelos espinosos en las hojas de calabaza evitan que los mapaches y otras plagas trepen por el maíz para robar las mazorcas. Pero hay más. El espaciamiento genera microhábitats. El maíz aporta una estructura vertical. Los frijoles crean densidad en el nivel medio. La calabaza proporciona cobertura del suelo. Juntas, estas plantas forman un ecosistema tridimensional que aprovecha todas las capas de espacio. Los insectos que podrían arrasar un campo de maíz monocultivo se confunden entre esta diversidad. No pueden encontrar sus plantas objetivo con tanta facilidad. Las enfermedades que se propagan rápidamente entre cultivos idénticos no pueden saltar entre diferentes especies. Además, el rendimiento de un solo montículo de las 3 hermanas puede ser equivalente al de 3 parcelas separadas de maíz, frijoles y calabaza cultivadas en hileras.
El espaciamiento específico es crucial. Los montículos de maíz deben estar separados por 3 pies de centro a centro. Esto permite que la calabaza tenga espacio para expandirse. Siembra las semillas de maíz a 6 pulgadas de distancia dentro de cada montículo, utilizando de 4 a 5 semillas por montículo, y luego deja solo las 3 más fuertes. Cuando el maíz alcance 6 pulgadas, planta 4 semillas de frijol alrededor de cada tallo de maíz, a aproximadamente 6 pulgadas de la base. 2 semanas después, siembra una semilla de calabaza en el centro de cada cuadrado de 4 montículos de maíz. Esto crea un tapiz vivo. Ahora, hablemos de una combinación que revolucionó los huertos de verduras, pero que casi nadie practica hoy en día: tomates, albahaca y zanahorias. Esta es una asociación en la que cada miembro aporta algo esencial. Los tomates son el ancla, la planta central y alta. La albahaca se planta en la base de cada tomate, una planta de albahaca por cada tomate. Las zanahorias llenan los espacios entre las plantas de tomate, sembradas densamente como un mantillo viviente. Aquí está la ciencia detrás de esto. La albahaca libera compuestos volátiles al aire, principalmente eugenol y linalool, que repelen a los pulgones, moscas blancas y gusanos del tomate. Estos insectos se guían por el olor. Cuando la albahaca satura el aire con su aroma, las plagas del tomate no pueden localizar las plantas de tomate. Es un camuflaje químico, pero la albahaca tiene más funciones. Sus raíces exudan compuestos que suprimen los hongos del suelo, en particular el Fusarium y el Verticillium, que son los 2 principales tipos de marchités que matan a las plantas de tomate. En estudios, los tomates cultivados con albahaca muestran un 50% menos de infecciones por marchités que los tomates cultivados solos. Las zanahorias desempeñan un papel diferente. Su follaje fino y plumoso cubre la superficie del suelo, reduciendo la evaporación y manteniendo frescas las raíces. Las raíces de zanahoria crecen profundamente, rompiendo el suelo compactado y creando canales que siguen las raíces de los tomates. Esto permite que los tomates accedan a agua y nutrientes más profundos en el perfil del suelo. A cambio, los tomates proporcionan sombra por la tarde a las zanahorias, que se espigan y se vuelven amargas con el calor extremo. La sombra parcial de las hojas de tomate mantiene las zanahorias dulces incluso en pleno verano. En cuanto al espaciamiento, planta los tomates a 3 pies de distancia, en un patrón triangular o escalonado, no en hileras. Planta una plántula de albahaca a 6 pulgadas de la base de cada tomate, en el lado sur o oeste, para que reciba sol pleno. Siembra las semillas de zanahoria densamente en todos los espacios entre los tomates, y luego aclara a 2 pulgadas de distancia. Las zanahorias estarán listas para cosechar antes de que los tomates crezcan completamente, creando una sucesión de cultivos en el mismo espacio. A continuación, se presenta una asociación que protege las fresas de los desastres: el ajo y las fresas. La mayoría de las personas cultivan fresas en filas ordenadas y observan cómo son destruidas por plagas, enfermedades fúngicas y virus. Sin embargo, cuando se plantan dientes de ajo entre las plantas de fresa, todo cambia. El ajo libera alicina y otros compuestos de azufre desde sus raíces y hojas. Estos compuestos poseen poderosas propiedades antifúngicas y antibacterianas. Las fresas, que son muy susceptibles al moho gris, al oidio y a la pudrición de las raíces, se vuelven notablemente resistentes cuando están rodeadas de ajo. Pero el ajo hace más que eso. Repele pulgones, ácaros y gorgojos de las fresas, que son las 3 principales plagas de estos frutos. El aroma del ajo los confunde. Y aquí está la magia. El ajo no compite con las fresas. Las raíces del ajo crecen profundo y de manera vertical, mientras que las raíces de las fresas son superficiales y se expanden. Ocupan diferentes zonas del suelo. El ajo permanece inactivo en verano, cuando las fresas necesitan la máxima cantidad de recursos. Las fresas entran en letargo en invierno, cuando el ajo está en pleno crecimiento. Así, se turnan en el uso del espacio. La técnica consiste en plantar fresas a 30 centímetros de distancia en un patrón en zigzag. En otoño, se introducen dientes de ajo en el suelo entre cada planta de fresa, a 10 a 15 centímetros de la corona,
y a 15 centímetros de profundidad. El ajo brotará, crecerá durante todo el invierno y estará listo para cosechar a finales de la primavera, justo cuando las fresas comienzan a dar frutos. Después de cosechar el ajo, el espacio se mantiene protegido por los compuestos de azufre residuales en el suelo, y podrás replantar nuevos dientes de ajo en otoño. Se trata de un ciclo perpetuo de protección. ¿Alguna vez has cultivado verduras juntas de esta manera? ¿O siempre te has limitado a filas separadas? Ahora abordamos una combinación que resuelve uno de los desafíos más grandes en la jardinería de hortalizas: las cebollas y las remolachas. La mayoría de los jardineros tienen problemas con las remolachas. Germinan mal, crecen lentamente, atraen minadores de hojas y producen raíces pequeñas. Pero cuando se plantan cebollas junto a remolachas, estas últimas se transforman en cultivos vigorosos y sin problemas. ¿Por qué? Las cebollas liberan compuestos de azufre que repelen a los minadores de hojas, que son las larvas de moscas que perforan las hojas de remolacha y destruyen la fotosíntesis. Sin los minadores de hojas, las remolachas pueden crecer sin interrupciones. Más importante aún, las cebollas y las remolachas tienen necesidades nutricionales perfectamente complementarias. Las cebollas son plantas que requieren poca cantidad de nitrógeno, pero necesitan mucho fósforo y potasio. Las remolachas son plantas de alimentación moderada que necesitan nutrientes equilibrados. Cuando se plantan juntas en un suelo rico, las remolachas absorben el nitrógeno que necesitan, dejando fósforo y potasio para las cebollas. No hay competencia porque se alimentan de diferentes elementos. Además, las raíces de las cebollas son fibrosas y superficiales, mientras que las raíces de las remolachas son raíces pivotantes que penetran en profundidad. Estas diferentes arquitecturas radiculares significan que extraen nutrientes de distintas capas del suelo. La técnica consiste en plantar bulbos de cebolla o plántulas en una cuadrícula, a 15 centímetros de distancia en todas direcciones. 2 semanas después, se siembran las semillas de remolacha en el centro exacto de cada cuadrado, formado por 4 plantas de cebolla. A medida que las remolachas germinan y crecen, llenarán los espacios entre las cebollas. Cosecha las cebollas primero cuando las puntas se caen. Esto deja a las remolachas con suficiente espacio para terminar de crecer. Una cama, 2 cosechas completas y 0 problemas de plagas. Hablemos de una combinación que duplica los rendimientos de las papas mientras elimina las peores plagas de estas: papas y rábanos picantes. Esto puede sonar extraño, pero la química es innegable. Las raíces del rábano picante producen isotiocianatos, los mismos compuestos que le dan su sabor picante. Estos compuestos se filtran en el suelo circundante y funcionan como un biofumigante. Eliminan enfermedades de las papas que se transmiten a través del suelo, como la sarna y la pierna negra. Además, repelen a los escarabajos de la papa de Colorado y a los gusanos alambre, que son las 2 plagas más destructivas para las papas. Pero aquí está el detalle crucial. No debes plantar rábanos picantes entre las papas al azar. Debes plantarlo como una barrera alrededor de la parcela de papas. El rábano picante es agresivo y invadirá el lecho de papas si se planta en su interior. Así que creas una cerca viva. Cava una zanja de 1 pie de profundidad alrededor de tu lecho de papas. Planta esquejes de raíz de rábano picante cada 2 pies en esta zanja. El rábano picante crecerá formando una barrera densa que ningún escarabajo cruzará. Los exudados de la raíz se difundirán en el lecho de papas desde los bordes, creando una zona de protección, y cuando coseches las papas en otoño, también cosecharás algunas raíces de rábano picante. 2 cultivos de un solo esfuerzo. El rábano picante se mantiene en su lugar, año tras año, volviéndose más fuerte y más protector. Es una inversión permanente que ofrece beneficios para siempre. Otra asociación olvidada: col, eneldo y apio. Las plantas de la familia de las coles, todos los brásicas como la col rizada, el brócoli, la coliflor y la col, son devastadas por los gusanos de la col, los pulgones y los escarabajos saltones. La agricultura industrial rocía insecticidas semanalmente.
Los jardines tradicionales plantaban eneldo y apio entre cada col. El eneldo atrae avispas parasitarias que ponen huevos dentro de los gusanos de la col, matándolos desde adentro. El apio libera feromonas que confunden a las polillas de la col, de modo que no pueden encontrar la col para poner huevos. Juntos, el eneldo y el apio crean un escudo. La disposición: planta las coles a 18 pulgadas de distancia. Siembra semillas de eneldo en grupos a 6 pulgadas de cada planta de col, aclarando hasta las 3 plántulas más fuertes por grupo. Planta plántulas de apio entre las plantas de col, llenando los huecos. El eneldo crece alto y plumoso, creando una estructura vertical. El apio crece espeso y arbustivo, formando una cobertura del suelo. La col llena la capa intermedia. Es una fortaleza de 3 niveles que las plagas no pueden penetrar. Si estás aprendiendo algo valioso aquí, presiona ese botón de suscripción y da me gusta a este video. Estamos descubriendo sabiduría en jardinería que ha sido ocultada deliberadamente de ti. Ahora analicemos una combinación que aumenta ambos rendimientos: lechuga y rábano. Los rábanos germinan en 3 días. La lechuga tarda de 7 a 10. Cuando mezclas semillas de rábano con semillas de lechuga y las siembras juntas, los rábanos brotan primero y rompen la costra del suelo, facilitando la aparición de la lechuga. Los rábanos también crecen rápido y se cosechan en 3 a 4 semanas, justo cuando la lechuga se está estableciendo. Esto elimina la competencia exactamente cuando la lechuga necesita espacio. Mientras tanto, las raíces de los rábanos airean el suelo y crean canales que las raíces de la lechuga pueden aprovechar. Sin embargo, hay un beneficio más sutil. Los rábanos atraen a los escarabajos pulga, desviándolos de la lechuga. Estos escarabajos prefieren las hojas de rábano. Se alimentarán del follaje de los rábanos, que es prescindible, ya que lo que te interesa son las raíces, dejando la lechuga intacta. Los rábanos se convierten en señuelos sacrificiales. Y cuando cosechas los rábanos, el suelo perturbado libera nutrientes que alimentan a la lechuga restante. El método consiste en mezclar semillas de rábanos y lechugas en un recipiente. Aproximadamente una semilla de rábano por cada 5 semillas de lechuga. Esparce la mezcla sobre el suelo preparado, rastrilla suavemente y riega. Cuando los rábanos estén listos, retíralos, creando el espacio perfecto para que la lechuga madure. Una siembra, 2 cosechas, y lechuga que crece mejor que nunca lo hizo por sí sola. Ahora hablemos de una combinación controvertida: pepinos y girasoles. Los pepinos son plantas trepadoras que se extienden por el suelo, ocupando un espacio enorme. Pero cuando plantas girasoles primero, en una cuadrícula, los pepinos pueden trepar por los tallos de girasol, como si fueran enrejados vivos. Esto ahorra espacio y produce pepinos más limpios que cuelgan en el aire, en lugar de pudrirse en el suelo húmedo. Los girasoles proporcionan sombra a las raíces de los pepinos, que no soportan el suelo caliente, y las vides de pepino crean un dosel que ahoga las malas hierbas alrededor de las bases de los girasoles. La ciencia detrás de esto es más profunda. Los girasoles son alelopáticos. Liberan compuestos que inhiben ciertas malas hierbas, pero no afectan a los pepinos. Además, las raíces de los pepinos exudan ácido cítrico y otros ácidos orgánicos que solubilizan el fósforo en el suelo, haciéndolo disponible para los girasoles. Se alimentan mutuamente de manera indirecta a través de la química del suelo. La técnica consiste en plantar girasoles a 1 metro de distancia en filas, con filas separadas por 1,20 centímetros. Cuando los girasoles alcancen una altura de aproximadamente 30 centímetros, planta las semillas de pepino en montículos entre las plantas de girasol, 1 montículo por girasol. A medida que los pepinos crecen, guíalos hacia los tallos de girasol. Necesitarás ayudar en el primer agarre, pero una vez que se adhieran, treparán naturalmente. Cosecha los pepinos de las plantas verticales y más tarde cosecha las semillas de girasol del mismo espacio. Aquí hay una combinación poderosa pero delicada: pimientos y espinacas. Los pimientos crecen lentamente y no llenan su espacio hasta mediados del verano. La espinaca es un cultivo de temporada fresca que crece rápidamente en primavera, pero se espiga con el calor.
Al plantar espinaca alrededor de las plántulas de pimiento en la primavera temprana, la espinaca madura y se cosecha antes de que los pimientos necesiten el espacio. Mientras tanto, la espinaca proporciona sombra al suelo y mantiene frescas las raíces del pimiento durante las olas de calor de finales de primavera. Esto previene la caída de flores, un problema común en los pimientos cuando el suelo se calienta demasiado antes de que las plantas estén establecidas. Sin embargo, debes programar esto correctamente. Planta los pimientos después de la última helada, pero mientras el suelo aún esté fresco. Inmediatamente siembra las semillas de espinaca en un círculo alrededor de cada pimiento, a unos 15 centímetros del tallo. La espinaca germinará en el suelo fresco, crecerá rápidamente y estará lista para la cosecha en 4 a 5 semanas. Corta las hojas de espinaca, dejando las raíces en su lugar. Las raíces en descomposición añaden nitrógeno justo en la zona de las raíces del pimiento. Para cuando los pimientos comiencen a dar fruto, la espinaca habrá desaparecido, pero sus beneficios permanecerán. Otro clásico que ha sido olvidado es la combinación de maíz y calabazas, aunque no en la configuración de las 3 hermanas. Este es un sistema diferente. Se debe plantar el maíz en bloques, no en hileras, para asegurar una adecuada polinización. Se recomienda formar 4 hileras de maíz, cada una a una distancia de 4 pies entre sí, y las plantas deben estar separadas un pie dentro de cada hilera. Cuando el maíz alcanza una altura de rodilla, se deben sembrar las semillas de calabaza en los pasillos que quedan entre las hileras de maíz. A medida que las calabazas se desarrollan, se extienden bajo el dosel del maíz. El maíz ofrece soporte en caso de que las calabazas deseen trepar, y las calabazas proporcionan una cubierta que evita la erosión y mantiene la humedad en la zona de raíces del maíz. La clave aquí es el tiempo. El maíz debe estar establecido antes de que se siembren las calabazas. De lo contrario, estas últimas pueden ahogar al maíz que recién está germinando. Sin embargo, las calabazas deben ser sembradas antes de que el maíz empiece a formar espigas, para que tengan tiempo de establecerse antes de que el maíz les brinde demasiada sombra. Hay un momento ideal, generalmente cuando el maíz mide entre 2 y 3 pies de altura, donde la siembra de calabazas resulta exitosa. Ahora debemos abordar las combinaciones peligrosas, aquellas que pueden arruinar tu jardín si no sabes cómo evitarlas. La pareja más tóxica posible es la de tomates y hinojo. El hinojo secreta un compuesto conocido como anetol desde sus raíces. Este anetol inhibe el crecimiento de casi todas las demás plantas. Los tomates sembrados cerca del hinojo se atrofiarán, se volverán amarillos y producirán casi nada. Lo mismo ocurre con los frijoles, los pimientos y la mayoría de las verduras. El hinojo debe ser aislado, cultivado solo y lejos de cualquier otra planta. De manera similar, las cebollas y los guisantes son enemigos. Las cebollas liberan compuestos de azufre que inhiben las bacterias fijadoras de nitrógeno en los nódulos radiculares de los guisantes. Sin estas bacterias, los guisantes no pueden obtener nitrógeno del aire y se marchitan. Verás plantas de guisantes pálidas y débiles que no producen vainas. Nunca plantes alliums, como cebollas, ajos o puerros, cerca de legumbres como guisantes, frijoles o lentejas. Son químicamente incompatibles. Otra combinación desfavorable es la de zanahorias y chiribías. Ambos son cultivos de raíz de la misma familia. Atraen a las mismas plagas, como las moscas de la pudrición de la zanahoria, y las mismas enfermedades. Cuando se plantan juntos, las plagas y enfermedades se acumulan a niveles catastróficos. Es como poner todos tus huevos en una sola canasta. La diversidad requiere plantar diferentes familias juntas, no diferentes especies de la misma familia. Las papas y los tomates, a pesar de ser útiles en otras combinaciones, nunca deben ser sembrados juntos. Ambos son solanáceas, susceptibles a las mismas enfermedades, particularmente el tizón tardío. Este tizón puede saltar de los tomates a las papas o viceversa, destruyendo ambas cosechas en cuestión de días. Mantén una separación de al menos 20 pies entre ellos. O mejor aún, siembra en diferentes partes del jardín por completo. Ahora hablemos de historia, porque entender por qué hemos perdido este conocimiento es crucial para recuperarlo.
Hace 200 años, cada granja y jardín practicaba la siembra de compañerismo por defecto. No porque lo leyeran en libros, sino porque lo observaban. Veían que las coles sembradas cerca de tomates eran devoradas por gusanos. Notaron que las coles sembradas cerca del eneldo no eran atacadas. Observaron que el maíz sembrado solo se caía con el viento, mientras que el maíz sembrado junto a frijoles se mantenía erguido. Se dieron cuenta de que los frijoles sembrados después del maíz en el mismo suelo crecían mejor que aquellos sembrados solos. No sabían sobre la fijación de nitrógeno, pero observaban los resultados. Este conocimiento se transmitía de forma oral, de abuelos a padres y de padres a hijos, en todas las culturas agrícolas del mundo. En Europa, los huertos campesinos eran un estallido de diversidad. En Asia, los campos de arroz se integraban con peces, patos y verduras en sistemas complejos. En las Américas, los pueblos indígenas habían perfeccionado la siembra, en compañía hasta convertirla en un arte a lo largo de miles de años. Era una sabiduría universal. Luego llegó la revolución industrial. La agricultura se mecanizó. Para operar las máquinas de manera eficiente, se necesitan filas rectas de plantas idénticas. Nació la monocultura, y con la monocultura aparecieron plagas y enfermedades en escalas nunca antes vistas. Así que se desarrollaron productos químicos, fertilizantes para sustituir la fertilidad natural del suelo, pesticidas para controlar insectos y malezas. Todo el sistema se volvió dependiente de insumos. Universidades agrícolas, financiadas por empresas químicas, enseñaron esta nueva forma como la única opción viable. Los métodos tradicionales fueron descalificados como primitivos, ineficientes y anticuados. Una generación de agricultores fue educada para creer que la diversidad era caos y que la monocultura era progreso. Y eso fue lo que transmitieron a sus hijos y nietos. En un lapso de 50 años, la siembra en compañía pasó de ser un conocimiento común a ser un saber olvidado. Pero aquí está la cuestión. La monocultura solo funciona con enormes insumos químicos. En un jardín doméstico no puedes permitirte rociar pesticidas cada semana. No puedes fertilizar en exceso cada mes. Y no cuentas con máquinas que requieran filas uniformes. Por lo tanto, el modelo industrial fracasa en los jardines de casa. Esa es la razón por la que los jardineros modernos enfrentan dificultades. Están utilizando un sistema diseñado para algo completamente diferente. Al regresar a la siembra en compañía, no estás retrocediendo. Estás avanzando lateralmente hacia un sistema que siempre fue superior para el cultivo a pequeña escala, pero que fue abandonado por razones económicas que no se aplican a ti. Estás recuperando una tecnología que trabaja con la naturaleza en lugar de en su contra. Vamos a ser específicos sobre la implementación. No puedes simplemente arrancar todo tu jardín y empezar de nuevo. Eso sería abrumador. En su lugar, añade 1 o 2 combinaciones de plantas compañeras este año. El próximo año, agrega más. Transforma gradualmente tu jardín de filas de monocultivo a camas de policultivo. Comienza con las combinaciones más fáciles y probadas. Tomates con albahaca, frijoles con maíz, cebollas con remolachas. Estas son infalibles. Una vez que las veas prosperar, tu confianza aumentará y experimentarás con combinaciones más complejas. La disposición es extremadamente importante. Los jardines tradicionales utilizaban camas de 4 pies de ancho, con caminos entre ellas. 4 pies es la máxima distancia que puedes alcanzar desde cualquier lado sin pisar la cama. Dentro de ese ancho de 4 pies, las plantas se organizan en patrones que maximizan la densidad, mientras respetan los requisitos de espaciamiento. Los patrones triangulares o hexagonales permiten colocar más plantas que las cuadradas. Imagina un panal de abejas. Esa es la ideal. Delinea las camas con cuerdas y estacas. Enmienda el suelo si es necesario. Pero la siembra en compañía funciona en suelos promedio mejor que la monocultura, así que no necesitas la perfección. Planifica tus combinaciones en papel primero. Dibuja la cama a escala. Indica dónde debe ir cada tipo de planta, respetando el espacio y el tiempo de sucesión. Algunas plantas se siembran a principios de primavera, otras a finales de primavera y algunas en verano. Alterna las siembras para que siempre estés cosechando algo. El riego también varía.
En hileras de monocultivo, riegas la hilera. En camas de policultivo, riegas toda la cama de manera uniforme. El riego por goteo o las mangueras de remojo son las más efectivas, ya que entregan el agua al nivel del suelo, donde las raíces pueden acceder a ella, y no sobre las hojas, lo cual promueve enfermedades. El acolchado se vuelve fundamental. Una capa gruesa de paja, hojas o compost sobre la superficie del suelo, entre las plantas, retiene la humedad, suprime las malas hierbas y alimenta la vida del suelo. En una plantación diversa, el acolchado integra todo en un ecosistema unificado. La deshierva es diferente, no puedes labrar entre las plantas en un policultivo denso. Debes desherbar a mano o acolchar lo suficiente para que las malas hierbas no puedan establecerse. Pero aquí está el secreto. En una siembra de acompañamiento bien diseñada, no hay espacios vacíos para que las malas hierbas se colonicen. Cada centímetro de suelo está ocupado por plantas deseables o acolchado. Las malas hierbas necesitan luz y espacio. Si les niegas ambas cosas, desaparecen. El manejo de plagas se vuelve pasivo. No estás rociando, no estás recogiendo insectos a mano durante horas. El sistema maneja las plagas a través de la diversidad. Los insectos depredadores que se alimentan de plagas necesitan polen y néctar de las flores. Al integrar hierbas con flores como el eneldo, el cilantro y la albahaca en los lechos de vegetales, creas un hábitat para insectos beneficiosos. Las mariquitas, las crisopas y las avispas parasitarias llegan y establecen colonias. Patrullan tus plantas, comiendo pulgones y orugas antes de que las poblaciones exploten. La resistencia a enfermedades mejora porque las plantas no están estresadas. El estrés hace que las plantas sean vulnerables. Cuando proporcionas condiciones óptimas a través de la siembra de acompañamiento, el espacio adecuado, un buen suelo y un riego suficiente, las plantas activan sus defensas naturales. Producen más de los compuestos que resisten enfermedades y plagas. Es como un sistema inmunológico saludable en los humanos. La prevención es mejor que el tratamiento. La salud del suelo mejora año tras año. En el monocultivo, el suelo se degrada. El mismo cultivo toma los mismos nutrientes, agotando elementos específicos mientras deja otros sin usar. Las plagas y enfermedades se acumulan en el suelo. En el policultivo, diferentes plantas tienen distintas necesidades de nutrientes y estructuras de raíces variadas. Algunas plantas añaden nutrientes, como las leguminosas que fijan el nitrógeno. Otras rompen las capas compactadas. Otras traen minerales de profundidad. Juntas equilibran el sistema. Y a medida que el suelo mejora, todo se vuelve más fácil. Un suelo más saludable retiene mejor el agua, necesita menos fertilizante y apoya a más organismos beneficiosos. Entras en un ciclo de retroalimentación positiva, donde cada año es mejor que el anterior, en lugar de la espiral negativa del monocultivo, donde cada año se requieren más insumos solo para mantener rendimientos decrecientes. Aquí hay algo profundo que los jardineros tradicionales entendían, pero que hemos olvidado. Un jardín no es una colección de plantas, es una comunidad. Cada planta es un miembro con un rol. Algunas son productoras, creando biomasa y alimento. Algunas plantas son protectores, ya que repelen plagas o atraen insectos beneficiosos. Otras actúan como enfermeras, mejorando el suelo o proporcionando sombra. Cuando diseñas con esta mentalidad, dejas de pensar en plantas individuales y comienzas a considerar las relaciones, las asociaciones y las sinergias entre ellas. Este cambio de perspectiva lo transforma todo. Ya no preguntas, ¿cuánto espacio necesita un tomate? En su lugar te preguntas, ¿qué aporta un tomate a la comunidad y qué necesita a cambio? Ofrece frutos y sombra, pero requiere nutrientes, agua y protección contra plagas. La albahaca, por ejemplo, proporciona esa protección contra plagas. Las zanahorias, por su parte, ofrecen cobertura del suelo y mejoran su calidad. Juntas, forman una unidad que es más fuerte de lo que podría ser cualquiera de ellas por separado. Tus abuelos no lo llamaban cultivo asociado. No utilizaban términos científicos. Sin embargo, lo comprendían en lo más profundo de su ser. Sabían que la naturaleza no favorece los monocultivos. Eran conscientes de que mezclar es mejor que separar.
y lograban cosechas que los jardineros modernos, con toda nuestra tecnología e información, no pueden igualar. Esto se debe a que trabajaban con principios que son más antiguos y profundos que cualquier sistema industrial. La cuestión no es si el cultivo asociado funciona. La evidencia es abrumadora, tanto histórica como científica. La verdadera pregunta es si estás dispuesto a desaprender lo que la jardinería moderna te ha enseñado y a reaprender lo que sabían tus antepasados. Este cambio de mentalidad es necesario. Implica aceptar que más complejidad puede significar menos trabajo y que un aparente caos puede ser un orden más profundo. Pero una vez que logres ese cambio, una vez que veas cómo tu primer montículo de las 3 hermanas produce abundantes alimentos en unos pocos pies cuadrados, una vez que coseches remolachas y cebollas del mismo lecho sin ningún problema de plagas, y una vez que observes cómo la albahaca convierte tus plantas de tomate en fortalezas que los insectos no pueden tocar, lo entenderás. Comprenderás por qué este conocimiento ha sido reprimido. Porque te hace independiente. Te permite tener éxito sin necesidad de comprar productos, sin depender de sistemas, sin necesitar expertos. Y esa independencia es peligrosa para las industrias que se basan en tu dependencia. Por eso mismo, es crucial que la adquieras. Así que aquí tienes tu plan de acción. Esta semana, identifica un lecho en tu jardín que puedas convertir. La próxima semana, elige una combinación de plantas compañeras para probar. Comienza de manera sencilla. Tomates y albahaca son perfectos para principiantes. Consigue las plantas, prepara el lecho y plántalas según el espaciado que he descrito. Luego observa lo que sucede. Nota cómo huele la albahaca cuando la riegas, cómo ese aroma rodea a los tomates y cómo reaccionan los insectos. Fíjate en cómo el suelo se mantiene húmedo bajo el dosel de la albahaca. Y en el momento de la cosecha, compara tus tomates con aquellos que se han cultivado solos. Esa observación te enseñará más que cualquier libro y te dará la confianza necesaria para probar más combinaciones la próxima temporada. En un plazo de 3 años, tu jardín entero podrá transformarse en un policultivo productivo que genera más alimentos, requiere menos insumos y prácticamente se cuida solo. No es una exageración, es la experiencia de todos los que se comprometen con este camino. Pero debes comenzar. El conocimiento sin acción es inútil. Ahora conoces 12 combinaciones poderosas. Entiendes la ciencia que explica por qué funcionan. Sabes cuáles son los errores que debes evitar. La única pregunta que queda es, ¿lo utilizarás? Tus abuelos querrían que lo hicieras. Ellos desearían que recuperaras esta sabiduría que les permitió alimentarse durante guerras, depresiones, sequías y cada crisis que enfrentaron. Ellos querrían que dejaras de luchar con problemas de plagas y enfermedades que tienen soluciones simples. Querrían que experimentaras la abundancia que proviene de trabajar con la naturaleza en lugar de combatirla. Y en un mundo que parece cada vez más incierto, donde las cadenas de suministro se rompen, los precios aumentan y los sistemas fallan, contar con el conocimiento para cultivar 3 veces más alimentos en tu jardín no es solo útil, es esencial, es seguridad, es independencia, es poder. Así que no esperes más, no procrastines, no te digas a ti mismo que lo intentarás el próximo año. Comienza ahora. Porque cada día que retrasas es un día en el que tu jardín podría estar produciendo más, funcionando mejor y dándote un mayor retorno con menos esfuerzo. Deja un comentario abajo y cuéntame, ¿qué combinación de acompañamiento vas a probar primero? ¿Alguna vez has plantado verduras juntas o siempre has separado todo? Y si este video te abrió los ojos a una forma completamente nueva de jardinería, suscríbete a este canal ahora mismo. Activa la campana de notificaciones. Comparte esto con cualquier persona que haga jardinería o que quiera comenzar, porque esta información necesita difundirse. Debe llegar a todos aquellos a quienes se les ha dicho que la jardinería es difícil, que las plagas son inevitables, que necesitas químicos para tener éxito. Necesitan saber que hay otra manera, una mejor manera, la forma en que lo hacían tus abuelos. En el próximo video profundizaremos aún más en la sabiduría tradicional de la jardinería que ha estado oculta para ti. Secretos sobre el suelo, sobre las semillas,
sobre los tiempos y las técnicas que revolucionarán la forma en que cultivas alimentos. No querrás perdértelo. Hasta entonces, sal a tu jardín. Míralo con nuevos ojos. No veas plantas separadas, sino asociaciones potenciales. Y comienza a construir la comunidad que te alimentará mejor que cualquier monocultivo podría hacerlo. El conocimiento es tuyo ahora. La única pregunta es ¿qué harás con él?